Las campanas de pánico están resonando en el Kremlin. Esta vez no son analistas occidentales ni generales ucranianos los que dan la alarma. Esta vez la traición vino del mismísimo corazón del sistema, la televisión estatal rusa. Para que él muestre de repente sinceridad hacia nuestro país. Aunque esté sentado al otro lado del océano con todo el respeto y simpatía que otros ciudadanos puedan tener, no parece ser un aliado de nuestra nación. La reducción de los beneficios del petróleo es un problema clave para nuestro déficit presupuestario. Después de años de mentiras sobre victorias y propaganda de que las sanciones no nos molestan, incluso los propios propagandistas de Putin ya no pueden ocultar esa terrible verdad. La economía se está derrumbando. Las pantallas muestran la caída de los beneficios del petróleo, el enorme costo de la guerra y la destrucción causada por los ataques de Ucrania a las refinerías. Esta admisión encendió la mecha del pánico definitivo en el Kremlin. Ha salido a la luz que Putin, temiendo un golpe de Estado inminente, ordenó al FSB cazar traidores, y que incluso su aliado más cercano, Lukashenko, ha preparado su propio paracaídas dorado, al trasladar la fortuna de su familia a Dubái. Salario, salario, dad más, no os preparéis, nadie le dará nada a nadie. Este es el momento en que terminan las mentiras, comienzan las traiciones, y el final de un dictador está cerca. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? En el centro de la historia, estuvo un programa de debate emitido en uno de los principales canales de televisión estatal de Rusia, que normalmente ensalza los éxitos del régimen. Esta vez, sin embargo, el tono del programa había cambiado drásticamente. Los participantes ya no hablaban de victoria, sino del borde del desastre. El programa declaró claramente que la caída de los beneficios del petróleo y el gas se había convertido en un problema clave para el presupuesto estatal ruso. Esta fue una admisión de que la doctrina de superpotencia energética del Kremlin había fracasado oficialmente. Entonces, ¿por qué caían los ingresos? La pérdida del mercado europeo y el tope de precios impuesto por el G7 habían reducido el valor del petróleo ruso. Lo más importante, el programa insinuó que incluso países amigos como India y China estaban comprando petróleo ruso con profundos descuentos, o deteniendo las compras debido a las nuevas sanciones estadounidenses. La pregunta, ¿a quién le venderemos?, era una expresión de esta desesperación. Esta fue una admisión de que la estrategia de giro hacia Asia de Putin había sido un fracaso. Por primera vez, la máquina de propaganda reconoció el costo económico de la guerra. La frase «la guerra es costosa» fue en realidad una admisión de que los horrendos gastos del ejército estaban devorando el presupuesto. El programa también reconoció la destrucción causada por los ataques sistemáticos de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas. Se insinuó que estos ataques no solo reducían la producción, sino que también suponían una carga adicional para la economía debido a los costos de reparación y las pérdidas en exportaciones. El programa reconoció que las sanciones impuestas por EU estaban drenando sistemáticamente dinero de Rusia. ¿Por qué son tan importantes estas admisiones? Porque ya no son las afirmaciones de analistas occidentales o opositores. Son los ecos de la propia voz del Kremlin. El hecho de que estas admisiones se permitieran emitir en la televisión estatal podría significar dos cosas. O bien el pánico dentro del Kremlin es tan grande que ya no pueden ocultar la verdad, o ciertos centros de poder dentro del Kremlin están intentando usar estas admisiones para presionar a Putin o encontrar un chivo expiatorio. En cualquier caso, esto es una señal de que el régimen está perdiendo el control y de que las grietas internas se están profundizando. Otro desarrollo crítico detrás de las confesiones en la televisión estatal, que está añadiendo al pánico del Kremlin, es el aislamiento de Rusia en el mercado del petróleo. Durante años, Rusia había estado cooperando con Arabia Saudita dentro de la alianza OPEP para mantener altos los precios del petróleo mediante recortes de producción. Esta era la mayor esperanza del Kremlin para compensar el costo de la guerra. Sin embargo, para octubre de 2025, esta alianza comenzó a desmoronarse. Hubo fuertes indicios de que el presidente estadounidense Trump estaba presionando a Arabia Saudita para aumentar la producción de petróleo y bajar los precios. Los saudíes no pudieron resistir esta presión. Mientras Arabia Saudita quería aumentar la producción, Rusia se oponía. Esto se debía a que la propia producción de petróleo de Rusia ya estaba disminuyendo, debido a los ataques de Ucrania a las refinerías y a la falta general de inversión tecnológica. Incapaz de aumentar la producción, Rusia sabía que su única esperanza era que los precios se mantuvieran altos. En este conflicto de intereses, la OPEP priorizó sus propios intereses económicos y su relación con EU sobre los intereses de Rusia.
La decisión de la OPEP de aumentar la producción a pesar de las objeciones de Rusia creó una presión a la baja sobre los precios del petróleo y lanzó al Kremlin a un estado de pánico. Esto fue menos un acto de traición y más una señal de que Rusia había perdido su influencia dentro de OPEP+, y ahora estaba siendo marginada por jugadores clave como Arabia Saudita. Con los ingresos del petróleo ya en declive, el movimiento de la OPEP fue uno de los últimos clavos en el ataúd económico del Kremlin. Fue esta desesperación económica y el golpe de la OPEP lo que empujó al Kremlin a un movimiento de pánico incomprensible. Mientras el colapso económico se confesaba en la televisión estatal, unas nuevas sanciones estadounidenses golpeaban a los gigantes petroleros rusos. El enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, tomó un respiro en Florida. La visita tuvo lugar apenas 24 horas después de que se anunciaran las nuevas sanciones. La persona con la que Dmitriev quería reunirse era el propio presidente Trump. Sin embargo, Trump rechazó a Dmitriev, declarando que no se reuniría con Putin sin un acuerdo sobre Ucrania. Esto fue un gran bofetón diplomático para el Kremlin. Incapaz de reunirse con Trump, Dmitriev organizó una reunión secreta con su cercano aliado y magnate inmobiliario Steve Witkoff. ¿Cuál era el propósito de esta visita? El objetivo de Dmitriev era pedir que se aliviaran las nuevas sanciones para tender una rama de olivo a la administración Trump y, por así decirlo, suplicar misericordia. Mientras Rusia suplicaba perdón afuera, un proceso mucho más peligroso se estaba desarrollando detrás de los gruesos muros del Kremlin. La creciente paranoia de Vladimir Putin sobre un golpe de Estado y la implacable caza de traidores lanzada por el Servicio de Seguridad Interna, el FSB. Como resultado, el régimen ha comenzado a temer amenazas potenciales dentro de sí mismo más que a enemigos externos. De hecho, todo comenzó con la rebelión de Wagner en junio de 2023. La marcha loca de 24 horas de Yevgeny Prigozhin sobre Moscú fue el desafío más grande y humillante al gobierno de 23 años de Putin. Aunque la rebelión en sí fue rápidamente suprimida, el daño psicológico fue duradero. ¿Por qué esta rebelión desencadenó la paranoia de Putin? La sublevación demostró que incluso uno de los hombres de mayor confianza de Putin podía traicionarlo. Esto llevó a Putin a desarrollar una sospecha crónica hacia todos los que lo rodeaban. Durante la sublevación, quedó claro cuán impotentes eran el ejército ruso y las fuerzas de seguridad para detener a Prigozhin. Esto llevó a preguntas sobre el control de Putin sobre las fuerzas armadas. Durante la rebelión, el silencio de una gran parte de la élite rusa fue alarmante para Putin. Esto mostró que la lealtad de la élite a Putin no era incondicional y que podrían abandonarlo si la marea cambiaba. La rebelión de Prigozhin arraigó profundamente el miedo a la rebelión y la traición en la mente de Putin. Ahora, el problema no eran solo enemigos externos, sino potenciales traidores dentro del castillo. Esta paranoia allanó el camino para las oscuras decisiones que se tomarían en los meses venideros. Para octubre de 2025, a medida que la crisis económica se profundizaba y el sentido de fragilidad de Putin aumentaba, esta paranoia se convirtió en acción concreta. El FSB lanzó una caza de traidores dentro y fuera del Kremlin. El ejemplo más visible de esta caza de traidores fue el FSB apuntando a miembros del Comité Antibélico ruso. Este comité estaba compuesto principalmente por figuras de la oposición exiliadas que vivían en el extranjero. El FSB acusó a este grupo de tramar un golpe de Estado dentro de Rusia. Esta acusación reveló la paranoia dentro del Kremlin. A medida que el régimen de Putin se debilita internamente, debe crear constantemente nuevos enemigos y conspiraciones para desviar la atención pública de los problemas económicos y consolidar su propio poder. Esta acusación de golpe contra el Comité Antibélico es probablemente una operación de creación de enemigos. Incluso si no existe una amenaza real de golpe, afirmar que tal amenaza existe le da al FSB más autoridad y silencia la disidencia. Esta acusación es un mensaje no solo para los opositores exiliados, sino también para potenciales traidores dentro del Kremlin. Si eres antibélico o crítico del régimen, tú también puedes ser etiquetado como conspirador de golpe y ser objetivo. Esta caza de brujas también aumenta aún más el poder del FSB dentro del Kremlin. Cuanto más se preocupe Putin por su propia seguridad, más confiará en el FSB, sus ojos y oídos, y le dará más autoridad. Esto también podría desencadenar una nueva lucha de poder dentro del Kremlin entre el ejército y el FSB, o entre diferentes clanes del FSB.
Esta paranoia y caos dentro del Kremlin está paralizando no solo la política interna, sino también la política exterior de Rusia. Un ejemplo interesante de esto es el escepticismo del Departamento de Estado de EUA sobre la evaluación de la CIA. La CIA, probablemente basada en algunas fuentes dentro del Kremlin o en la creciente debilidad económica y militar de Rusia, ha evaluado que Putin ahora podría estar más inclinado hacia algún tipo de conversaciones de paz o al menos un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, el Departamento de Estado es escéptico sobre esta evaluación de inteligencia. ¿Por qué esto es un reflejo del caos interno del Kremlin? Las señales que vienen del Kremlin son tan contradictorias e inconsistentes que incluso los servicios de inteligencia occidentales no pueden discernir las verdaderas intenciones de Putin. Por un lado, el embajador Dmitriev busca misericordia en Florida, mientras que por otro, el Ministerio de Defensa continúa sus ataques en Ucrania. Este caos hace imposible determinar si Putin está realmente listo para la paz. La sospecha del Departamento de Estado puede provenir de preocupaciones de que ya no haya un único mecanismo de toma de decisiones dentro del Kremlin. Tal vez Putin esté enviando señales de paz, pero los halcones dentro del Ministerio de Defensa o el FSB las estén saboteando. La lucha de poder dentro del Kremlin puede estar impidiendo que Rusia persiga una estrategia unificada y consistente en política exterior. En pocas palabras, el Kremlin ha dicho tantas mentiras que incluso si Putin dice «quiero la paz», nadie en Occidente le cree más. El incendio económico en el Kremlin ha comenzado a quemar no solo a Rusia, sino también a los regímenes atados a él. El ejemplo más claro de esto vino del dictador bielorruso Alexander Lukashenko. La advertencia de Lukashenko a su propio pueblo, «no esperen buenos salarios», es una señal de que el colapso económico se ha convertido en una crisis regional. ¿Por qué es importante esta advertencia? El régimen de Lukashenko depende económicamente por completo de los subsidios de Moscú y políticamente vive a la sombra del Kremlin. Un colapso en Rusia significaría inevitablemente el fin del régimen de Lukashenko. Lukashenko parece ser consciente de este peligro y ya ha comenzado los preparativos. Se ha revelado que la familia Lukashenko y empresarios cercanos a él han construido un refugio seguro y base de escape de proporciones en Dubái. ¿Cómo revelan los detalles de este plan de Dubái un plan de escape? Personas cercanas a Lukashenko transfirieron miles de millones de dólares de Bielorrusia a empresas fachada en la administración chipriota griega y luego a los EAU. Se estima que solo la familia Lukashenko transfirió más de 170 millones de euros a Chipre. Estos fondos se utilizaron para comprar villas de lujo, coches caros, aviones privados, joyas e incluso potencialmente negocios. Esto no es solo una inversión, es un plan para establecer una nueva vida donde la familia y su círculo íntimo puedan vivir en lujo si el régimen en Bielorrusia colapsa. Los EAU ofrecen permisos de residencia a largo plazo y en algunos casos, incluso ciudadanía a extranjeros que inviertan por encima de cierta cantidad. Se cree que la familia Lukashenko ha asegurado estatus legal y protección para sí mismos a través de estos medios. Víctor Lukashenko, el hijo de mayor confianza de Alexander Lukashenko y asesor de seguridad nacional, se cree que está en el centro de esta operación. Se informa que Víctor hace visitas secretas frecuentes a Dubái y gestiona personalmente estas transferencias de activos. Aunque la situación de Lukashenko es única, la estrategia de paracaídas dorado a la que ha recurrido refleja una tendencia generalizada entre oligarcas y burócratas de alto nivel en Rusia. Desde el comienzo de la guerra y especialmente en el periodo reciente cuando el régimen se ha debilitado y la economía ha colapsado, ha prevalecido un modo de sálvese quien pueda entre la élite rusa. ¿Cómo funciona este modo? Oligarcas que han perdido parte de su riqueza debido a las sanciones occidentales están intentando mover sus activos restantes fuera de Rusia a refugios seguros. Esto se hace a través de medios tanto legales como ilegales. Esto significa la retirada de miles de millones de dólares de capital de la economía rusa. Muchos élites están intentando obtener un segundo pasaporte o ciudadanía para sí mismos y sus familias. Este es un plan de respaldo para escapar de Rusia si el régimen colapsa o si ellos mismos se convierten en objetivos. Israel, Armenia y algunos países del Caribe se han convertido en destinos populares para este propósito. Algunos oligarcas y burócratas astutos no solo están haciendo planes de escape, sino también intentando asegurar sus posiciones internamente, formando alianzas secretas con potenciales sucesores que podrían ser poderosos en la era post-Putin. Las élites han perdido la fe en el régimen.
Esta es la prueba definitiva de que el régimen ha perdido por completo su apoyo interno. Cuando todas estas piezas se juntan, la imagen que emerge en el panorama general es aterradora. Rusia ahora ha entrado en una espiral de muerte irreversible. En el centro de esta espiral de muerte está la economía. La economía rusa está en medio de una tormenta perfecta. Los ataques sistemáticos de Ucrania han golpeado la capacidad de producción y procesamiento de petróleo de Rusia. Esto ha llevado tanto a escaseces de combustible doméstico como a una disminución en los volúmenes de exportación. Justo cuando la producción caía, las nuevas sanciones estadounidenses y la consiguiente detención de compras de petróleo ruso por parte de sus mayores compradores, China e India, colapsaron la demanda de petróleo ruso. Al mismo tiempo, la señal de Arabia Saudita de aumentar la producción llevaba el riesgo de bajar los precios globales del petróleo. Este triple golpe crea una espiral de muerte. La espiral de muerte económica inevitablemente desencadena una espiral de paranoia política. A medida que el régimen se debilita económicamente, el miedo de Putin aumenta. Este miedo lleva a más represión, más control y una caza de brujas más implacable. Sin embargo, esta represión, en lugar de fortalecer el régimen, profundiza las grietas dentro de él. ¿Cómo funciona esta espiral de paranoia? A medida que el pastel económico se encoge, la lucha por los recursos entre la élite se intensifica. Todos intentan proteger su parte o agarrarla de alguien más. Esto aumenta la tensión entre diferentes centros de poder dentro del Kremlin. Putin percibe estos conflictos internos y el creciente descontento, especialmente con el trauma de la rebelión de Wagner. Comienza a sospechar de todos los que lo rodean. Putin recurre al FSB para mantener el control y eliminar amenazas potenciales. Le da al FSB plena autoridad para encontrar y eliminar traidores dentro. La caza de traidores del FSB crea un clima de terrible miedo y desconfianza entre la élite. Esto no aumenta la lealtad al régimen. Al contrario, empuja a la élite a preparar sus propios paracaídas dorados o formar alianzas secretas para la era post-Putin. Las espirales de muerte económica y política están arrastrando a Rusia a un aislamiento y abandono definitivos en el escenario internacional. Los sueños de Putin de un mundo multipolar o alianzas no occidentales también se están evaporando ante la realidad económica y el caos interno. ¿Cómo funciona este proceso de abandono? Incluso China e India, las mayores esperanzas de Rusia, no han dudado en abandonar Moscú cuando sus propios intereses económicos están en juego. Esto prueba que la estrategia de giro hacia Asia de Putin es una fantasía. Estos países no son aliados de Rusia, sino meros clientes oportunistas, y Rusia ya no es un cliente atractivo. La pérdida de influencia de Rusia dentro de OPEP+, y el hecho de que antiguos socios como Arabia Saudita ya no velen por los intereses de Moscú, muestran que Rusia también está aislada en el mercado energético global. Quizás lo más trágico, incluso Lukashenko, el aliado más cercano y dependiente de Putin, está haciendo planes secretos para huir a Dubái. Si ni siquiera Lukashenko cree en el futuro del régimen, ¿quién más puede? En el panorama general, Rusia se asemeja a un naufragio, económicamente en quiebra, políticamente paranoico y diplomáticamente abandonado. El barco está haciendo agua, la tripulación está a la garganta unos de otros, y el líder en el puente ha perdido el contacto con la realidad. Este es el jaque mate estratégico definitivo. El colapso ya no es una posibilidad, solo es cuestión de tiempo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y difundir esta verdad a más personas ayuda a amplificar la voz de la verdad. Nos vemos